Nombre del Señor, como dije, vamos a estar aquí los lunes, los miércoles y los viernes. Vamos a estar aquí orando y vamos a estar aquí dando palabras, gloria al Señor. Y por la noche también estaremos, gloria al nombre del Señor, se estaré también orando. Mañana martes estará dando palabras. O sea que durante esta semana va a ser una semana bien interesante. Hay muchas cosas por las cuales tenemos que orar y el estudio de la palabra. Así que vamos a comenzar en esta preciosa mañana. Ya hemos dado gracias al Señor. Le damos gracias a la vida de ustedes. Gloria al Señor. En esta mañana estoy aquí junto a mi amada esposa. Gloria Dios al les nombre del bendiga a Señor. todos en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Ella va a estar en el día de hoy, ¿verdad? Discutiendo el Salmo o trayendo una reflexión del Salmo número 1. Y pues mi función en esta hora, además de acompañar y ayudar, pues la introducción al libro de los Salmos. El libro de los Salmos se conoce como el espejo del alma, que hemos estado hablando, gloria al Señor, y se ha estado utilizando. Yo sé que muchos lo han utilizado de una manera pues de reflexionar en la vida diaria los pensamientos de los salmistas, ¿verdad? Y es bien interesante estos 150 salmos, ya que fueron escritos por varios autores, no fue solamente uno. Vamos a ver que además de David, que escribió 73 salmos, pues también hubo otros salmistas, ¿verdad? Que escribieron y no solamente escribieron. Hay una nota bien interesante, un aspecto bien interesante en cada salmo, ¿verdad? Ya que hay algunos salmos que vamos a ver que se hablan de aspectos de la historia del pueblo de Israel en el peregrinaje. También vamos a ver, ¿verdad?, que fueron momentos donde estuvieron bajo alguna persecución o en el caso de David, que estaba bajo algún apuro, ¿verdad?, alguna situación difícil en su vida, como, ¿verdad?, como cuando estaba huyendo de su propio hijo. Y también está el acróstico, que es el más largo, que es lo que se llama el abecedario de la poesía hebrea o del alfabeto hebreo, por decirlo así, que es el Salmo 119. Y también pues vamos a ver ciertas cositas, ciertos detalles dentro de los salmos ¿verdad? Que hay unas pausas que hay que hacer, hay unos estilos, hay unas poesías, hay unas variantes que hemos visto bien interesantes. Ahí vamos a ver también unos salmos que se repiten. Vamos a ver unos salmos, lo que se llama salmos mesiánicos, que sea, que se refieren a nuestro Señor Jesús. Vamos a ver que también tiene que ver con la ascensión al templo, ¿verdad? La liturgia, salmos de peregrinaje. Vamos a ver varios estilos y varias clasificaciones que hemos aprendido con respecto al libro de los salmos. Y aquí hay un autor que nos habla, ¿verdad?, en una cuestión de explicatoria. Además de que se constituye un encuentro necesario entre Dios y el hombre, vemos que hay un autor, ¿verdad?, de la Biblia, Thompson, que habla acerca de los salmos, y voy a leer aquí, que dice que se reflejan los ideales de la piedad religiosa y la comunión con Dios, del dolor por el pecado y la búsqueda de la perfección, del caminar en la oscuridad sin temor, guiados por la lámpara de fe, de la obediencia a la ley de Dios, de la delicia de adorar a Dios, porque esto es lo más que vamos a ver interesantísimo por debajo en el libro de los Salmos, que es la adoración, ¿verdad? La adoración, de la comunión con los amigos de Dios, de la humildad bajo la vara de corrección, del saber confiar cuando triunfa la maldad y prospera la iniquidad, de mantener la serenidad cuando arrecia la tormenta. Estos son partes o elementos, ¿verdad?, bien interesantes e importantes que vamos a ver en el libro de los Salmos. Como dije, estos salmos pues contienen cánticos, poemas, oraciones que fueron nacidos desde una experiencia mística, ¿verdad?, lo que se llama una experiencia religiosa de una comunidad que adora a Dios. Aquí está el adorador en los salmos que toma la palabra para dirigirse a Dios y compartir esta experiencia, ¿verdad?, profunda, de luchas y esperanzas, de triunfo, de fracasos, de adoración, de rebeldía, de gratitud, de arrepentimiento. Y ahí es donde nosotros vamos a ver, y mi esposa, como dije, va a estar hablando del capítulo 1
en el día de hoy del libro de los Salmos estos salmos se le conoce como el Salterio, ¿verdad? El Salterio, donde vamos a ver que las categorías, y las voy a repasar rapidito, vamos a ver himnos, vamos a ver lamentaciones o súplicas, vamos a ver cantos de confianza, vamos a ver acciones de gracia, vamos a ver relatos de la historia, como dije, bien dije, vamos a ver lo que se llama salmos reales, que pueden ser en diversos géneros y que se usaban en ocasiones en la vida de monarcas, como en el momento de la entronación, la coronación, de la boda, de alguna operación militar. Vemos también que van a haber salmos sapiensales, ¿verdad? De sabiduría o didácticos, que son meditaciones sobre la naturaleza de la vida humana y de las acciones divinas. Son salmos de adoración, de alabanza también. Como dije, salmos de peregrinaje que entonaban los peregrinos caminando a Jerusalén o de regreso a la ciudad santa. También hay salmos que son los llaman salmos mixtos o que se mezclan. Los acrósticos, como bien dije, del alfabeto, que es el Salmo 119, y lo que se llama de imprecaciones. O sea, vamos a ver un escenario en todos estos salmos diferentes en prácticamente cada salmo, porque es el pensamiento en un momento determinado, en un lugar determinado. Y este salmo que mi esposa va a estar hablando en el día de hoy entra dentro, ¿verdad? Ya que los salmos se dividen en cinco libros, se le conoce a este salterio, se le conoce como el salterio, ¿verdad? Van a ver la división de 5 grandes libros lógicamente el salmo número 1, que comienza mi esposa lo va, no quiero meterme en el área de ella, pero ella lo va a estar explicando, está dentro del libro 1 que comienza en el Salmo número 1 y este es el libro número 1 termina en el Salmo número 41 y verso 12, o sea que del Salmo 1 al Salmo 41 es lo que se conoce como el primer libro del Salterio, ¿verdad? Que termina en el Salmo 41, 13. Así que vamos entonces en esta hora, ¿verdad? Tan hermosa, vamos a tener pues, a la pastora y estaremos pues compartiendo ideas, pensamientos, ¿verdad? Lo que ella va a estar trayendo con respecto al Salmo número 1. Amén. Dios les bendiga nuevamente en esta mañana. Me gozó poder compartir la palabra del Señor. Esa es mi pasión. Amo estudiar la palabra del Señor. Y como muy bien ha estado introduciendo mi esposo, el pastor, ¿verdad? Estamos estudiando este libro tan maravilloso, tan hermoso, que tanto ministra nuestras vidas y que hay un salmo para cada ocasión. Yo digo, cada momento en que necesitamos recibir palabra de Dios, no solamente lo podemos obtener a través de otros libros de la Biblia, pero en este salmo, que es un libro de poesías, que es un libro de cánticos, que es un libro hermoso, que se le llama en hebreo el Teilín. El Teilín, Teilín son los salmos, ¿verdad? Donde somos ministrados de una manera especial. Y vamos a comenzar con este Salmo 1. Lo vamos a ir leyendo estribillo por estribillo o verso por verso y lo vamos a ir explicando en esta mañana. Vemos aquí, ¿verdad? El subtítulo de este Salmo 1 nos dice: los justos reciben bendiciones. Algo que quiero enfatizar en esta mañana es que a través de este salmo nos enseña una bienaventuranza o una multiplicidad de bienaventuranzas de que disfruta el hombre a quien Dios ha justificado, así como la perfección y la grandeza de aquellos de las que un día disfrutará. O sea, hay una bendición en que nosotros nos mantengamos justos delante de la presencia de Dios. Y de igual manera, hay unas consecuencias nefastas, negativas para aquellos que no permanezcan justos delante de la presencia del Señor. Y ambas cosas vamos a ver aquí en este Salmo 1. Comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La palabra bienaventurado, esto yo lo predicaba hace unos meses atrás, estuvimos escudriñando.
Y la palabra bienaventurado viene del griego makarios, que quiere decir afortunado, feliz, dichoso. ¿Quién es el hombre al que la Biblia llama bienaventurado? Es el que encuentra su fidelidad completa o plena en Dios. Ese es el hombre al que la Biblia llama bienaventurado. El que encuentra su fidelidad, su felicidad, plena en Dios. Ese es el hombre que es bienaventurado, que es Macarios, que es dichoso, que es feliz. En la Biblia Taná, que es una Biblia de la traducción hebrea, dice afortunado, o sea, afortunado también es la persona que dice aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No anduvo en consejo de malos, es el que busca el consejo prudente, el que busca el consejo sabio. Para él, los caminos de la piedad son sendas prácticas o sendas placenteras que están llenas de paz. O sea, para él, hacer lo bueno, hacer lo recto, hacer lo correcto, le causa placer y a la misma vez siente paz en su corazón haciendo lo que es recto ante la presencia de Dios. Por eso dice, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se dejó llevar ni minar su mente ni su corazón de consejos adversos o contrarios a la palabra de Dios o a la ley de Dios. Sus pasos no se orientan en las astucias y artimañas de los hombres carnales, sino de los mandatos o de los mandamientos o de los estatutos que hay establecidos en la palabra del Señor. Y cuando la vida de una persona experimenta en su orientación a un cambio tan radical y la santidad hace acto de presencia en la conducta de esta persona y sus acciones, entonces no va a quedar la menor duda de que la gracia del Señor fluye de su interior hacia afuera. O sea, esto se refleja de adentro hacia afuera. Porque vemos muchas veces gente que su camino en Dios no es próspero, porque muchas veces en su exterior está presentando una vida que realmente en su interior no está viviendo. Y por eso vemos gente que muchas veces no es congruente su estilo de vida de acuerdo a cómo se presenta delante de los hombres, porque en su interior no tiene paz con Dios ni consigo mismo. Por eso es bien importante, ¿verdad? Que como dice la palabra del Señor aquí, es bienaventurado, es dichoso el varón que no anduvo en consejo de malo, el que no se dejó llevar por lo que los hombres le dijeran. Y sigue diciendo, sino, y tampoco estuvo en camino de ¿qué? De pecadores. Y cuando habla de camino de pecadores, esto es un hebraísmo que lo que hace alusión es a la conducta de las personas, de cómo la persona se está conduciendo, cómo la persona se va dirigiendo. No estuvo en camino de pecadores, no ha estado en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores. Es extremadamente selectivo a la hora de escoger amistades. Cuando tú sabes escoger amistades, esas amistades te dan buenos consejos, esas amistades son para edificar tu alma, para edificar tu espíritu, para edificar tu vida, no para hacerte caer, no para llevarte a la perdición, sino que gente que Dios pone en tu camino y tú aprovechas esa bendición de tener un buen amigo y esa persona te ayuda para que en el momento difícil tú puedas salir hacia adelante y de igual manera te da un buen consejo para que tú vayas por el camino recto. Yo siempre digo que un buen amigo dice la verdad aunque duela. De acuerdo, ¿verdad? Aquí en este momento estamos hablando de acuerdo a la ley del Señor. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo
en camino de pecadores. Y la tercera parte de ese estribillo dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es muy lamentable y muy triste el que muchas veces de la manera que interpretamos la Biblia no es la correcta. Yo crecí escuchando de que sentarse en la silla de escarnecedores es ir al cine. Eso era lo que se nos decía, ¿verdad? Que sentarse en silla de escarnecedores, ir al cine. Y realmente lo que la Biblia hace alusión cuando dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo que esto quiere decir, no estaba en una reunión o en una relación con gente cínica. Y una persona cínica es una persona que es burladora, es una persona que es charlatán, que eso es lo que hace alusión esta parte cuando dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, o sea, no se ha sentado en una silla de burladores, ni con gente cínica, ni con gente charlatana, en otras palabras, ¿verdad? Sino que ni gente que se anda burlando de todo, sino que dice el verso 2, que la ley de Jehová está su delicia. Y aquí vemos, ¿verdad?, lo hermoso cuando nosotros tenemos una relación con el Señor y tenemos una relación con su palabra. Nosotros nos deleitamos, nos causa placer, sentimos delicia. Es como cuando usted se come algo rico, que usted se lo saborea. De igual manera, dice aquí, en la ley de Jehová está su delicia. Yo me deleito en la palabra de Dios, yo me saboreo esa palabra de Dios, la ley del Señor, la ley de Jehová. Y aquí, ¿verdad? Hay una relación y se exponen los signos positivos del hombre justo y el hombre recto en contraste unos con otros. Y esto no mira la ley simplemente como la ley condenatoria que hablaba el Antiguo Testamento, sino que está de su parte y la convierte en la norma de su vida. Esto lo expresaba, ¿verdad? Nicetas de Remesiana, y él decía que la vigilia de los siervos de Dios, dice, lee un texto, lo memoriza, le va dando vueltas, ¿verdad? A lo largo de todo el día. Y luego, en las largas vigilias de la noche, cuando el sueño abandona sus párpados, medita en la palabra de Dios. Esto lo decía Niceta de Remesiana. Él decía, y él expresaba esto que se llama la vigilia de los siervos de Dios, donde consistía en esta serie de pasos. Lee un texto, trata de memorizarlo, ¿verdad? Lo memoriza, le va dando vueltas a lo largo de todo el día. Y luego en la noche, cuando quizás no puede dormir o cuando ya es bien tarde en la noche, cuando muchas veces nos sucede que perdemos el sueño, nos desvelamos, entonces él comienza a meditar en la palabra del Señor. En la prosperidad del día canta salmos de la palabra y en la noche de la aflicción él se consuela con sus promesas. O sea, esto lo que nos está queriendo decir es que ahí está encerrado realmente en qué consiste deleitarnos en la ley del Señor o en la ley de Jehová. ¿En qué consiste el que yo me deleite en la ley de Jehová? No es simplemente yo sentarme en la mañana con mi taza de café y leer un salmo por leerlo y ya, sino cuando yo me deleito en la palabra de Dios, yo leo un versículo o leo un pasaje bíblico, yo lo memorizo, yo le voy dando vueltas a lo largo de todo el día, en la noche, si pierdo el sueño, estoy ahí meditando en esa palabra. Trato lo más posible de aplicarlo a mi vida. Cuando viene el momento difícil, en la noche de la aflicción, me consuelo, me refugio en la palabra de Dios. Y algo que aumenta mi fe es el creer ciegamente en la palabra de Dios y aferrarme a las promesas del Señor. Cuando usted se aferra a algo, es como decir, yo no me quiero soltar de eso.
Pues de esa misma manera, nosotros nos tenemos que aferrar a la palabra del Señor, a sus promesas. En la ley de Jehová está su delicia. Y la otra parte dice, y en su ley medita de día y de noche. Volvemos, ¿verdad? De que simplemente la ley de Dios, la ley de Jehová, se convierte en el pan cotidiano de todo creyente verdadero. A veces yo me pongo a analizar y a comparar nuestra vida espiritual con lo que es nuestra vida, ¿verdad?, cotidiana. Y muchas veces viene a mi mente el pensamiento de que según hay personas que tienen desórdenes alimenticios, no se desayunan y no almuerzan, no comen en la tarde, brincan, por así decirlo, ¿verdad? O saltan alguna de las 3 comidas esenciales del día. También espiritualmente hay personas que de igual manera saltan su alimento espiritual, lo posponen. Yo leo más adelante. Yo no puedo leer ahora, yo no quiero leer ahora, yo no voy a leer ahora, yo voy a hacer otras cosas primero. Entonces, de igual manera, hay un desorden alimenticio espiritual. Y por eso es bien importante que nos hagamos el propósito de meditar en la ley de Jehová de día y de noche. O sea, en todo tiempo, en todo momento, meditar en la palabra del Señor. Meditar en algo, buscando la definición en sentido general, lo que esto nos quiere decir o lo que esto implica es analizarlo, es debatirlo y es discutirlo. Eso es lo que quiere decir meditar en la palabra de Dios. Y me gusta el pensamiento de Agustín de Hipona, donde él dice que la manera que él traduce esta palabra de meditar en la palabra del Señor es charlar o conversar acerca de la ley de Dios. O sea, yo no solamente leo para mí, muchas veces lo comparto con mi esposo, lo comparto con mis hijos, muchas veces con mi mamá, cuando hablamos por teléfono, compartimos la palabra del Señor. No es simplemente algo solo para mí, sino que también yo lo puedo compartir. Es de una manera también de yo meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Martín Lutero decía, me parece que más que conversar implica ante todo una observancia y un cumplimiento estricto de las palabras de la ley. Es con nosotros poder contrastar esa ley del Señor, esa palabra que estamos leyendo, con otras porciones de las Sagradas Escrituras, buscándole ahínco, buscándole cómo se relaciona una con otra, y lo vamos a ver más adelante en este mismo salmo. Y él hace una comparación y él dice que esto es como una partida de cazar, en busca de venados en un denso bosque en la que el Señor nos proporciona los venados y nos abre los secretos de sus guaridas. O sea, él le está comparando que de la misma manera en que Dios provee, ¿verdad?, el venado para que tú lo puedas cazar nos revela sus guaridas, así mismito, en la palabra del Señor, nosotros cazamos, ¿verdad?, esas porciones tan maravillosas y podemos nosotros descubrir los secretos que hay en la palabra del Señor para nosotros. ¿Cuáles son esos secretos? Esas promesas hermosas que el Señor nos ha dejado en la palabra del Señor. Nos abre los secretos de sus guaridas. Entonces dice, en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita ¿cuándo? De día y de noche. El verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a comenzar a desglosarlo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esto lo que denota es estabilidad. ¿Cómo estamos nosotros? Como árbol plantado. Algo que usted planta no se mueve tan fácil. Está ahí plantado, quieto, estático. Al hablar de la palabra plantado, esto denota estabilidad.
está firmemente plantado. No es un árbol silvestre que crece al azar, que nadie lo siembra, simplemente creció ahí, sino que es un árbol cuidadosamente plantado, escogido, considerado como propiedad privada, cultivado y protegido de ser desarraigado o de ser arrancado, porque si no está plantado en el Señor, va a ser desarraigado. O sea, hace la comparación, será como un árbol plantado, o sea, tendrá una estabilidad tan fuerte, tan grande, si se mantiene ahí en la palabra de Dios, en la ley de Jehová. Esas van a ser las consecuencias de la persona que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se ha sentado en silla de escarnecedores y ha meditado, se ha deleitado en la ley de Jehová y ha meditado en ella de día y de noche. Estas van a ser las consecuencias. Primero, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces, la expresión corrientes de aguas alude al método oriental del cultivo, que mediante surcos, se hacían unos surcos, hacía correr o hace correr, porque todavía practican, ¿verdad?, esto allá en Oriente, unos riachuelos de aguas entre las hileras de los árboles, y esto lo hace para que reciban un riego artificial constante que los mantiene verdes. Usualmente, yo soy una persona que me gusta observar mucho cuando nosotros viajamos a diferentes ciudades del estado, y eso es algo que yo me fijo mucho en, que muchas veces, hace como 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, nosotros estuvimos por allá por el norte del estado, por Lubbock, un pueblito por allá, Amarillo. ajá, y Amarillo. Y algo que yo me fijé fue eso, que de la manera que ellos siembran, ellos hacen así mismo, y vimos muchas viñas, ¿te acuerdas? Vimos muchas viñas y la manera en que ellos lo tienen es así, es como unas hileras. Y entonces, como este es un estado que es bastante seco, aquí no llueve constantemente, pues ellos establecen unos sistemas de riego para que entonces estas siembras, ¿verdad?, reciban agua. Y de igual manera está comparando aquí que será como árbol plantado junto a esas corrientes de agua, esos riachuelos que van a correr a través de él. Y hace una comparación, y yo estuve buscando un poquito de información porque es un término hebreo, un poquito difícil de entender, pero cuando uno busca la información y lo estudia, es interesante. Entonces, hay una expresión hebrea que se llama alpale mavim, y esto quiere decir repartimiento de aguas. Y el vocablo hebreo peleg, que procede del verbo palag, que quiere decir dividir, se utiliza en Génesis capítulo 10 y versículo 25, y usted después lo puede buscar y ahí habla sobre esto, me estuvo bien interesante. Y esta expresión, palgemajim, que es un término técnico que se utilizaba para designar los surcos, o sea, ese término lo que quería decir era surcos, palgemajim. Y estos surcos que van dividiendo los huertos orientales en pequeños cuadrados, como hacen como unos cuadros, de unos, más o menos unos 4 metros cada uno, pues tiene una función, y esto es facilitar el riego para que llegue más directamente el agua ahí. Entonces, cuando nos habla aquí en este versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, lo que nos está diciendo este versículo, que es como un árbol plantado junto a los Peleg Majim, a esas corrientes de agua, a esos riachuelos, donde hallarás riego constante y diligente por parte del hortelano. Y en este caso, nuestro hortelano es nuestro Dios.
O sea, hemos de recibir ese riego constante a través de su palabra. Dios nos va a dar ese riego constante a través de la palabra de Dios. Él es el hortelano. Y esta palabra se convierte para nosotros en ese sistema de riego donde va a satisfacer nuestra sed, porque es como si el árbol tuviera sed. Así mismo necesita ver ese riachuelo para poder crecer, para mantener esa estabilidad. De igual forma, nosotros también necesitamos esa agua espiritual para nosotros mantener esa estabilidad. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, como les decía ahorita, hay una de las funciones, ¿verdad?, de lo que es meditar en la palabra del Señor, es buscar ciertos pasajes que tengan algún tipo de relación con lo que nosotros leemos. Y cuando dice será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Jeremías capítulo 17 y verso 8 hace la misma comparación y dice que será como un árbol plantado junto al agua. Hacia el arroyo echará raíces. No temerá que llegue el calor y será su hoja lozana y en año de sequía no estará preocupado ni cesará de producir frutos. Esto es otra versión que nos habla la palabra del Señor. Pero si lo podemos buscar en Reina Valera, para que lo tenga usted más claro, se lo puedo leer en esta versión Reina Valera, donde dice el profeta Jeremías, menciona y dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué hermoso. O sea, vamos a entrar ahora en esa parte. En el año de sequía no dejará de dar fruto. No se fatigará ni dejará de dar fruto. Por eso dice la otra parte, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El hombre que se deleita en la palabra de Dios y recibe instrucción de ella, dirección de ella, cuenta con la paciencia que precisa en la hora del sufrimiento. O sea, esto lo prepara a él para la hora del sufrimiento, para cuando venga la prueba poder enfrentarse a la prueba sin ningún temor, porque va a estar cimentado, va a estar bien agarrado, va a estar arraigado a esta palabra. Y esto denota que va a tener fe en el sufrimiento, en la prueba, y que de la misma manera se va a gozar, porque dice la otra parte del estribillo, y todo lo que hace prosperará. O sea, va a disfrutar del gozo santo en ese momento de la prosperidad. Algunos árboles se los lleva el río. Usted sabe que muchas veces cuando ocurren tormentas o pasan huracanes, muchos árboles son arrancados. El río se los lleva, los mueve completamente. Pero nosotros como hijos de Dios, aquellos que nos mantenemos justos, aquellos que, vuelvo a repasar, no anduvimos en consejo de malos o no andamos en consejo de malos. Y fíjese que estos son verbos en el pasado. No anduvo ni estuvo. O sea, verbos ni en el tiempo pasado, exacto. Ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que se ha deleitado en la ley del Señor o en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche. Esta es la bendición. Va a ser como árbol plantado. Representa la estabilidad. Junto a corrientes de agua, o sea, va a tener constantemente esa satisfacción de su sed espiritual. Junto a corrientes de agua, será como árbol plantado. Y aparte de eso, aunque venga la tormenta, aunque vengan la crecida, ¿verdad? De las quebradas, de los ríos, nada lo va a mover porque está ahí cimentado.
en la palabra del Señor. Y va a dar su fruto a su tiempo. Y su hoja no ha de caer. O sea, va a venir la adversidad, va a venir la prueba, va a venir el momento difícil, pero va a disfrutar de la prosperidad del Señor, porque dice, todo lo que hace prosperará. Uh-huh. Su hoja no cae, o sea, no pierde su belleza, no pierde el brillo espiritual. Va a venir la prueba, por eso es que vemos muchas veces personas que como están cimentados quizás en un cántico o a lo mejor gente que habla simplemente lengua, y no estoy en contra de eso. Yo disfruto hablar en lenguas, es algo hermoso que Dios nos ha dado, pero yo no puedo tener mi fundamento sobre estas cosas. Mi fundamento tiene que estar sobre Cristo, y la palabra de Dios es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Entonces, tengo que estar cimentado sobre esta palabra, porque esto es Cristo mismo. La palabra es Dios mismo hablando a nuestra vida. La palabra es lo escrito de Dios para nosotros. Entonces, vemos gente que muchas veces se descompone espiritualmente, muchas veces no crece espiritualmente, simplemente porque no están cimentados en la palabra del Señor, porque no hay estabilidad. Entonces, su hoja cae, o sea, pierden su belleza espiritual, porque cuando viene el momento difícil, como no están bien agarrados o bien cimentados en la palabra del Señor, el río se los lleva, la prueba se los lleva, la aflicción se los lleva, el momento difícil se los lleva. No pueden permanecer en el Señor y pierden su belleza espiritual. Todo, y dice, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, todo lo que te viene a la mano hacer para el Señor, tú lo haces y Dios lo hace prosperar. Así como hacía con José, que dice la Biblia, que todo lo que a él se le entregaba en sus manos prosperaba. Así mismito el Señor lo hace con nosotros. Y sigue diciendo, no así los malos. Ahora viene la otra parte. Primero pudimos ver y contemplar la bendición de estar viviendo en justicia, de acuerdo a como Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora vamos a ver la otra parte, la contraparte. ¿Qué va a pasar con el que vive contrario al justo? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los malos, los perversos. La Nueva Versión Internacional dice, en cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento, que hace la comparación como algo que un torbellino sacude, se llevó. Son como el tamo que arrebata el viento, algo insignificante, algo muerto, algo que carece de sustancia, algo que no es útil, algo que no sirve para nada. Fíjese qué comparación tan tremenda. O sea, el que es malo, el que no hace lo que a Dios le agrada, es comparado con algo que es inservible, que no es de ninguna utilidad. Qué tremendo, ¿verdad? La palabra del Señor. Por tanto, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y sigue el verso 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. O sea, los malos son como el tamo. Y vemos aquí un símil. Cuando la Biblia utiliza la palabra como, parece, semejante a, o tal como, esto es lo que se llama, en español nos enseñan, estos son símiles, comparaciones directas. Entonces, está comparando a los malos como ese tamo que arrebata el viento. Y dice, hay otra consecuencia de ser malo. Verso 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, aquí están los justos, o aquí están los malos y aquí están los justos. Ambos van por caminos diferentes. Los justos siguen un camino que Dios conoce
Los malos siguen un camino que Dios desconoce o que Dios destruye. ¿Por qué Dios no los conoce? Usted sabe cuando la Biblia menciona en el Nuevo Testamento, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, y el Señor dice, apartados de mí, no os conozco. De igual manera, de igual forma, el que es malo, el que no hace lo recto, el que es perverso, de esa forma es como Dios lo compara, como que Dios no lo conoce, como si no existiera para él, como que está muerto. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando andamos en pecado estamos muertos para Dios. Así mismito, eso son los malos, los que hacen lo que no es correcto ante la presencia de Dios. No se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, no se levantarán, van a quedar abatidos con castigo, van a pagar las consecuencias de sus acciones. Tienen que, ¿verdad? Responder por sus acciones, por sus pecados. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, lamentablemente, no hay una bendición para aquellos que son malos. Hay una bendición para aquellos que queremos ser justos delante de su presencia. Y el último verso, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hace aquí nuevamente como una comparación en lo que hacia dónde va el que hace el camino correcto o el que lleva el camino correcto o el que se conduce rectamente y hacia dónde va el que hace lo malo ante la presencia del Señor. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos va a perecer. El Señor permanece atento, observando constantemente nuestro camino. Y quizás, aunque estas personas puedan cruzar, ¿verdad?, la mitad del camino de la niebla y de la oscuridad, aún en esas circunstancias, el Señor lo conoce y está atento, está al corriente de todo lo que a Él le suceda, de todo lo que en Él sucede. Él conoce el camino de los justos. Él sabe quién anda rectamente delante de su presencia. Por eso es que no nos podemos poner un vestido de apariencia. Podemos tener una falda hasta los pies, podemos tener un pelo hasta las rodillas, podemos andar por fuera rectamente. Los varones verse como que, no hacen nada, pero el Señor que conoce nuestros corazones, Él sabe quién realmente está andando recto ante su presencia, quién verdaderamente es un justo delante de Él. Él conoce el camino del justo. Él conoce quién está andando rectamente. Conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, los malos van a pasar a ser ignorados por Dios completamente, como si no existieran. Dios esconderá sus ojos de ellos. Lamentablemente, el que no anda conforme a la palabra del Señor, conforme a como Dios dice en su palabra, y anda haciendo lo malo ante su presencia, va a tener que afrontar o confrontarse con Dios. O sea, Dios lo va a confrontar a él, ¿verdad? De acuerdo a sus acciones y a su manera de conducirse. Por lo tanto, en esta mañana, ¿de qué bando nosotros somos? ¿Somos los justos? ¿Somos parte de los justos o nos consideramos malos delante de su presencia? ¿Cómo Dios nos ve hoy? ¿Estamos realmente obrando de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿Queremos disfrutar de las bendiciones de Dios? Pero hay, ¿verdad?, unas condiciones. Bien, hay una bienaventuranza, hay una fortuna para aquellos que realmente son justos, ¿verdad? Dice, bienaventurados, afortunados, dichosos, felices. No anduvimos en consejo de malos, no estuvimos en camino de pecadores, no nos hemos sentado en silla de escarnecedores, sino que nos hemos deleitado en la ley de Jehová, de día y de noche meditamos en ella,
Y la bendición es que vamos a permanecer como árbol plantado. Nada nos va a arrancar junto a las corrientes de las aguas. Van a venir las tempestades, van a venir las luchas, van a venir las batallas, pero hemos de permanecer ahí estables. Nada nos moverá. Hemos de dar fruto en su tiempo. Hemos de permanecer bellos delante de la presencia de Dios. La santidad de Dios va a irradiar en nosotros siempre. Y todo lo que hemos de hacer será prosperado. Por el contrario, los que no hagan lo bueno, lamentablemente lo que le espera es el juicio, lo que le espera es, ¿verdad? Nada bueno para ellos. Así que en esta mañana Dios nos da la opción si seguimos siendo justos o si queremos nosotros, por estar en algo, confabularnos con aquellos que no sirven a Dios, con aquellos que hacen lo malo ante su presencia. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a los que han estado conectándose en esta preciosa mañana. Nuestra hermana Yomaira, nuestra hermana Carmen Cintrón, que es mi madre, nuestra hermana Mili, los que están por ahí, gloria al Señor, que están escuchando. Hemos sacado este tiempo, como le dije, para poder hablar de los salmos. Y mi esposa en el día de hoy pues ha discutido muy bien lo que muy bien habla el Salmo número 1, y al principio di una pequeña introducción, ¿verdad? Y este salmo es lo que se conoce como un salmo sapiensal, ¿verdad? Uno de los salmos dentro del primer grupo de salmos, del Salmo 1 al 41, nos habla de ese primer libro, de 5 libros que tiene el libro de los salmos. Y para resumir todo lo que ya he hablado, estas 3 estrofas que de este salmo número 1 se dividían en la siguiente manera, porque esto es un contraste entre la vida del justo con la vida del injusto. Esto es un contraste entre el bien y el mal. Y en los primeros, en la primera estrofa, que era del verso 1 al 3, nos habla o nos describe la vida del justo de 3 maneras, como ella muy bien dijo. Lo que no hace es que no anduvo, que no estuvo, ni se ha sentado. También habla de lo que hace, el verso 2, que se deleita en la ley de Dios, que medita en la ley de Dios. O sea, se deleita y medita. ¿Y cuáles son los resultados? Los resultados son los frutos de esta clase de camino, que es que fructifica, permanece, prospera. Y ahí es donde se encierran esos primeros 3 versículos. En la segunda estrofa era del versículo 4 al 5, que lo que habla es que el otro contraste, lo primero era del justo, los frutos del justo, y ahora ella explicó los frutos del injusto, que habla de que describe la vida del hombre injusto, o sea, que no permanece, que no será prosperado, que no integrará en el pueblo de Dios. Esas son las primeras 2 estrofas, y esa última estrofa que ella estuvo explicando describe el destino final de estos 2 hombres. El uno, el primero, Dios cuidará de él, y el segundo perecerá. O sea que siempre ha habido un contraste entre el bien y el mal, entre el justo y el injusto. O sea que el que acepte el camino de la justicia va a haber felicidad. El que acepte el camino de la injusticia no va a haber felicidad. O Satanás le presentará una felicidad, pero va a ser una felicidad ilusoria, pasajera, ficticia. Pero eso es bien importante, mantenerse en el camino de la justicia para que siempre tenga felicidad verdadera, felicidad permanente. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Este ha sido por hoy el Salmo número 1. Esperamos hasta donde Dios nos dé la fuerza completar todos los salmos de la Sagrada Escritura para edificar su vida, ¿verdad? Riegue la voz. Estaremos aquí, ¿verdad? Lunes, miércoles y viernes de cada semana, tratando, ¿verdad? Con la capacidad que Dios nos ha dado, el poder exponer, explicar de estos salmos y sus clasificaciones, la estructura, ¿verdad? Cómo estamos hablando, de qué contienen, la exégesis de cada uno de ellos, para así, gloria al Señor, ser alimentados en este espejo, ¿verdad? Porque esto es lo que se le conoce como el espejo del alma. Gloria al nombre del Señor. No sé si tienes algo más que decir, pero le damos gracias al Señor, aleluya, y esperamos que leer el Salmo 2, que es el próximo que vamos amén. A estar estudiando el día del miércoles. El miércoles vamos a estar hablando el Salmo 2. El Salmo 2, y el viernes estaremos, pues, lógicamente, el Salmo 3. Así que le damos gracias al Señor y gracias a cada uno de ustedes, y nos despedimos en oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias
por habernos permitido una mañana más, Señor amado, el poder Jesús. traer una palabra de edificación a tu pueblo, de edificación a la iglesia, Señor. Te pido, Dios, que sea tu espíritu glorificándote, Dios mío, Padre, glorificándose en una forma especial a través de tu pueblo, Dios mío, que en este día, Señor, Dios mío, Padre, tengamos experiencias hermosas, Dios mío, lo que es vivir en una vida en justicia, una vida, Señor amado, Dios mío, que te agrade a ti. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios le bendiga, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Y esperamos que tengan un excelente día. Bendiciones. Les bendiga.